Sinaloa se reportó un fuerte enfrentamiento entre células criminales de la Chapiza y el Mallito. Los recientes acontecimientos en Sinaloa han marcado un antes y después en la lucha contra el crimen organizado en México. La caída de la Malliza, una de las estructuras criminales más importantes de la región, ha demostrado la capacidad del ejército mexicano para asestar golpes contundentes a las organizaciones narcotraficantes. Las operaciones realizadas en los últimos días han dejado al descubierto la sofisticación operativa de estos grupos, así como la determinación del gobierno federal por recuperar el control territorial en zonas tradicionalmente dominadas por el crimen organizado. En los municipios de Cozalá y Escuinapa, las Fuerzas Armadas lograron ubicar y desmantelar campamentos que funcionaban como centros neurálgicos para las operaciones de la Malliza. Estos no eran simples escondites temporales como los que solían utilizar años atrás, sino instalaciones permanentes equipadas con tecnología de punta que permitía a los criminales operar con impunidad en zonas remotas. Entre los hallazgos más significativos se encuentran sistemas de comunicación cifrados, antenas inhibidoras de señales, paneles solares para generación de energía autónoma y vehículos especialmente adaptados para el difícil terreno de la serranía sinaloense. La complejidad de estas instalaciones ha sorprendido incluso a los analistas más experimentados. Cada campamento estaba diseñado con áreas específicas para dormitorios, cocinas, almacenamiento de armamento y centros de mando. Los sistemas de energía solar permitían funcionamiento independiente de la red eléctrica, mientras que las antenas inhibidoras bloqueaban las frecuencias utilizadas por las fuerzas de seguridad, dificultando los operativos de localización. Los equipos de telecomunicaciones encontrados incluían radios de onda corta con cifrado militar y dispositivos para interferir comunicaciones oficiales. Pero quizás el descubrimiento más revelador fue la documentación incautada en estos lugares. Libros de contabilidad detallando flujos de dinero, listados de contactos en instituciones públicas, mapas con rutas de transporte y puntos de distribución, e incluso manuales de procedimiento interno para los miembros de la organización. Esta información ha permitido a las autoridades trazar con mayor precisión la estructura operativa y financiera de la Malliza, identificando posibles vínculos con funcionarios corruptos y empresas fachada utilizadas para lavar dinero. La respuesta de los grupos criminales no se hizo esperar. Según informes de inteligencia, alias el Mallito Flaco, habría ordenado una serie de acciones de retaliación contra presuntos colaboradores de las autoridades. El caso más sonado fue el secuestro y posterior ejecución de un hombre de aproximadamente 50 años en las cercanías de Culiacán, cuyo cuerpo apareció con un mensaje firmado por los del sombrero. Este macabro hallazgo ha sido interpretado como una advertencia a quienes pudieran estar cooperando con las fuerzas federales. La tensión en la región es palpable. En Culiacán, considerada la plaza fuerte de los grupos criminales, se ha incrementado notablemente la presencia militar. Vehículos blindados patrullan las calles principales, mientras que los retenes móviles revisan minuciosamente a los automóviles que entran y salen de la ciudad. Los comercios han modificado sus horarios de atención y muchos ciudadanos evitan salir durante la noche, anticipando posibles enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos delictivos. Los analistas coinciden en que Culiacán podría convertirse en el escenario principal de un nuevo ciclo de violencia. Esta ciudad es el territorio tradicional de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, principal rival de El Mallito Flaco en la pugna por el control de las rutas del narcotráfico. La histórica rivalidad entre estas facciones ha sido el detonante de varios episodios violentos en los últimos años, y todo indica que el actual escenario no será la excepción. El gobierno federal ha implementado lo que denomina blindaje de Sinaloa, una estrategia que implica el despliegue masivo de efectivos en puntos clave del estado. Esta medida incluye el establecimiento de nuevas bases operativas, la instalación de retenes móviles equipados con tecnología de reconocimiento facial y patrullajes las 24 horas en zonas consideradas de alto riesgo. El objetivo es claro: prevenir una escalada mayor de violencia y mantener el control territorial ante posibles represalias de los grupos criminales. Sin embargo, la capacidad de adaptación de estas organizaciones plantea desafíos significativos. Informes de inteligencia sugieren que la Malliza estaría reorganizando su estructura, promoviendo a nuevos operadores y modificando sus rutas de trasiego. Además, existen indicios de que estarían estableciendo alianzas temporales con grupos menores para compensar las pérdidas sufridas en los recientes operativos. La situación se complica por la posible intervención de otras organizaciones criminales que podrían intentar capitalizar la debilidad momentánea de la Malliza para expandir sus áreas de influencia.
Este escenario de posibles reacomodos en el equilibrio del poder criminal añade otra capa de complejidad a la ya de por sí volátil situación en Sinaloa. Las autoridades mantienen un estado de alerta máxima, conscientes de que los próximos días podrían ser decisivos en el desarrollo de este conflicto. Los habitantes de Sinaloa viven con preocupación estos acontecimientos. Aunque muchos reconocen la importancia de los operativos contra el crimen organizado, también temen las posibles consecuencias. Se siente la tensión en el aire, comenta un comerciante de Culiacán que prefiere mantener el anonimato. Todos estamos esperando qué va a pasar, porque sabemos que cuando golpean a estos grupos, siempre hay respuesta. Las redes sociales se han convertido en termómetro de la situación. Plataformas como Twitter y Facebook están inundadas de comentarios, rumores y advertencias sobre posibles movimientos violentos. Las autoridades han pedido a la población no hacer caso a información no verificada y han establecido líneas directas para reportar actividades sospechosas. Mientras tanto, las fuerzas federales continúan con sus operativos de inteligencia. El objetivo ahora es identificar y neutralizar a los nuevos líderes que estarían intentando reorganizar a la Mayisa. Según fuentes castrenses, se estaría preparando una nueva fase de la operación que incluiría acciones coordinadas contra las redes financieras de la organización. La escalada de violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles preocupantes en las últimas horas, luego de que se conocieran nuevos detalles sobre la reestructuración de los grupos criminales tras los recientes golpes militares. Fuentes cercanas a las investigaciones revelan que la desarticulación de los campamentos en Cozalá y Escuinapa habría afectado significativamente las rutas logísticas de la Mayisa, obligando a los sobrevivientes de la organización a modificar drásticamente sus métodos de operación. Este vacío de poder ha generado movimientos inusuales en la región, con facciones menores intentando capitalizar la situación para ganar terreno. En Culiacán, específicamente en colonias como Tierra Blanca y Las Quintas, vecinos reportan un aumento en la presencia de vehículos con vidrios polarizados que circulan a altas horas de la noche, mientras que en mercados locales han aparecido pintas con mensajes cifrados que, según analistas de seguridad, podrían indicar una reorganización de las células criminales. El descubrimiento de documentos en los operativos recientes ha proporcionado a las autoridades información valiosa sobre los mecanismos financieros de la organización. Los registros contables incautados detallan transacciones por más de 300 millones de pesos en los últimos 6 meses, distribuidos en cuentas de 14 instituciones bancarias diferentes. Lo más alarmante es que estos movimientos incluían pagos periódicos a una red de 23 funcionarios públicos de nivel medio, entre los que se encuentran agentes de policía municipal, inspectores de transporte y empleados de dependencias gubernamentales. Las transferencias seguían patrones específicos para evitar detección, utilizando empresas fantasma dedicadas supuestamente al comercio de granos y materiales de construcción. Esta evidencia ha permitido a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar 17 cuentas bancarias y rastrear propiedades adquiridas con recursos de procedencia ilícita. La respuesta del gobierno federal se ha intensificado con el despliegue de 2.500 elementos adicionales de la Guardia Nacional, quienes se han sumado a los operativos de vigilancia en los 18 municipios considerados de mayor riesgo. Estos refuerzos incluyen unidades especializadas en inteligencia electrónica, capaces de interceptar comunicaciones cifradas y rastrear dispositivos móviles incluso con tecnologías de enmascaramiento. Los nuevos retenes instalados en carreteras secundarias cuentan con escáneres portátiles que pueden detectar armas y drogas ocultas en compartimientos secretos de vehículos, tecnología que ya ha permitido el decomiso de 48 paquetes de metanfetamina y 15 armas de fuego en los últimos 3 días. Sin embargo, las fuerzas de seguridad enfrentan el constante desafío de la innovación criminal, pues según reportes de campo, los grupos delictivos estarían utilizando drones modificados para vigilar los movimientos de las patrullas y alertar a sus miembros sobre los operativos. Los efectos psicológicos de esta situación en la población civil son profundos. En escuelas de nivel básico de los municipios más afectados se han suspendido las actividades al aire libre, mientras que los negocios han reforzado sus medidas de seguridad, instalando cámaras adicionales y contratando vigilancia privada. El sector empresarial ha reportado pérdidas estimadas en 1.200 millones de pesos debido a la reducción de horarios comerciales y la cancelación de eventos masivos. Los servicios de transporte urbano funcionan de manera intermitente y rutas que conectan con áreas rurales han sido canceladas preventivamente. Este clima de incertidumbre ha generado un aumento en las solicitudes de permisos de portación de armas entre comerciantes y ganaderos de la región, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El aspecto más preocupante de la crisis actual es la posible infiltración de grupos criminales en instituciones públicas. Los documentos incautados en los allanamientos recientes contienen listas con nombres de 14 jueces locales, 7 agentes del Ministerio Público y 3 periodistas, acompañados de anotaciones detalladas sobre sus rutinas, familiares y posibles vulnerabilidades. Esta información, según expertos en seguridad, corresponde a estrategias típicas de inteligencia aplicada para identificar blancos de corrupción o intimidación. En respuesta, la Fiscalía General de la República ha implementado un protocolo de protección para funcionarios en riesgo y ha iniciado auditorías internas en las dependencias mencionadas. Paralelamente, se han reforzado los sistemas de seguridad en los juzgados y las instalaciones de medios de comunicación en la entidad. Los analistas coinciden en que estamos ante un punto de quiebre en la estrategia de seguridad para Sinaloa. Por un lado, los éxitos operativos recientes demuestran la capacidad del Estado para golpear estructuras criminales complejas. Por otro, la violencia desatada como respuesta y la evidente capacidad de adaptación de los grupos delictivos plantean desafíos mayúsculos. El gobierno enfrenta el reto de mantener la presión sobre las organizaciones criminales sin descuidar la protección a la población civil, en un contexto donde las líneas entre colaboradores, víctimas y victimarios son cada vez más difusas. Los próximos días serán cruciales para determinar si los operativos recientes marcan el inicio del declive de la Mayiza o simplemente un reacomodo temporal en el complejo tablero del crimen organizado en México. La situación en las zonas rurales de Sinaloa es particularmente delicada. Agricultores y ganaderos reportan un aumento en las extorsiones y secuestros express, mientras que en comunidades como Palma Sola y El Aval se han registrado enfrentamientos entre grupos rivales por el control de territorios. Las fuerzas federales han establecido puestos móviles de atención a víctimas, pero la desconfianza hacia las autoridades y el miedo a represalias limitan significativamente las denuncias formales. Este vacío de información oficial ha permitido la proliferación de rumores y versiones contradictorias sobre lo que realmente está ocurriendo en las áreas más alejadas de los centros urbanos. El impacto económico trasciende lo local. Las cámaras empresariales estiman que la violencia en Sinaloa podría afectar las cadenas de suministro nacionales de productos agrícolas, pues el Estado es responsable del 38% de la producción nacional de tomate y el 25% del chile verde. Los aumentos en los costos de transporte y seguros ya se reflejan en los precios al consumidor en ciudades como Guadalajara y Monterrey. El sector turístico, que mostraba signos de recuperación tras la pandemia, enfrenta una nueva ola de cancelaciones, particularmente en destinos como Mazatlán y El Quelite, tradicionalmente populares entre visitantes nacionales y extranjeros. En el ámbito político, la crisis ha generado tensiones entre el gobierno federal y las autoridades estatales. Mientras el secretario de Seguridad Federal ha destacado los logros de los operativos recientes, el gobernador de Sinaloa ha exigido mayor coordinación y recursos adicionales para atender la emergencia humanitaria en las comunidades más afectadas. Esta divergencia de enfoque se ha traducido en retrasos en la implementación de programas sociales diseñados para prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, justamente en el momento en que estas iniciativas son más necesarias. Las organizaciones civiles han documentado un aumento en las desapariciones forzadas y el reclutamiento de menores en zonas marginadas. Casos como el de una escuela secundaria en El Dorado, donde 12 estudiantes abandonaron sus estudios en una sola semana, presuntamente para unirse a grupos delictivos, ilustran la gravedad del problema. Los albergues para familias desplazadas por la violencia operan al 180% de su capacidad, con recursos insuficientes para atender las necesidades básicas de los afectados. Esta situación ha obligado a muchas familias a regresar a sus comunidades a pesar del riesgo ante la falta de alternativas viables. El panorama a corto plazo sigue siendo incierto. Mientras las fuerzas federales mantienen sus operativos enfocados ahora en desarticular las redes financieras de los grupos criminales, los indicios de una inminente confrontación entre facciones rivales por el control de los territorios perdidos por la Mayiza generan preocupación. Los analistas coinciden en que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un nuevo ciclo de violencia, incluso más intenso que los anteriores. En este contexto, la población civil queda atrapada en el fuego cruzado, pagando el precio más alto de un conflicto que parece estar lejos de resolverse.